mis 600 euros, todo bien. Y luego, eso fue en el 2003. Y el cuento desapareció. Se llama Lindbergh ese cuento. En el año 2007 me invitaron a un encuentro de escritores en Colombia y frente a un público de adolescentes, de jóvenes, de niños, ¿no? Era en un colegio, me pidieron que lea algo. Y como yo no tenía nada a la mano, salvo el cuento Lindbergh que había salido en una antología, porque ese cuento yo lo mandaba sin leerlo, como ¿no? Me decía, tienes un cuento para Thomas Lindbergh, todo ese el cuento que yo mandaba a todo el mundo, porque además es chico, ¿no? Entonces, era perfecto para cualquier cosa. Entonces, cuando me pidieron un cuento en esta feria de Bogotá, me dijeron, ¿tienes un cuento para publicar? Y dije, Thomas Lindbergh. Entonces, cuando me dijeron, lee un cuento frente a alumnos de colegio, dije, bueno, voy a leer esto, que es lo único que tengo. Les recuerdo, era un cuento que yo escribí, mandé y no releí, ¿no? O sea, realmente lo mandé tal como estaba y me puse a leerlo. Lindbergh es la historia de un famoso periodista al que secuestran a su hijo. Y un miembro de él tiene un noticiero, y un miembro del noticiero, amigos de él, dice, esperemos que tal persona no se convierta en el Lindbergh peruano, ¿no? Ustedes saben que Lindbergh es este famoso aviador, héroe nacional norteamericano, al que secuestraron a su hijo y terminó muerto, ¿no? Entonces, esa frase hace que la persona a la que le acaban de secuestrar el hijo se ponga a buscar datos sobre Lindbergh en Google. Y empieza a buscar y enterarse de cosas sobre Lindbergh, y cada vez se entera de más y más, se entera que fue nazi, se entera de cómo mataron al hijo, hasta que al final llega a ver la foto del hijo muerto, mientras él está viendo llegar a su ex esposa que ha llegado de viaje, viendo cómo la policía busca al hijo, y al final queda como la duda sobre si el hijo está muerto o no. No se sabe en el cuento si el hijo lo rescatan o no, ¿no? Se queda como la frase final es ambigua. Bueno, yo leía el cuento, que como dije no volví a leer, y no podía parar de llorar. Leía y me salían las lágrimas, lloraba, y los alumnos de colegio me miraban diciendo que les pasa a este tipo que está llorando con un cuento, ¿no? Pero yo no podía, porque inmediatamente volvió a mí la época de la depresión, la época en la que mi hijo estaba a punto de irse, las peleas con mi ex esposa, el miedo que tuve, todo el momento oscuro que viví encerrado, mirando películas todo el tiempo, y todo eso volvió a raíz del cuento. Entonces, cuando terminé de leer el cuento, y cuando terminó la feria, me fui a Lima y decidí retomar una novela que había dejado inconclusa y que no pensaba nunca más volver a escribirla, que se llama Un lugar llamado Oreja de Perro. Y también me di cuenta de que las personas no escribimos para lo que yo pensé que escribíamos al principio. ¿Por qué pensé, para qué escribimos? ¿Para qué escribir? Yo me acuerdo que cuando era joven decía que yo quería escribir con esta frase, me defendía, decía, bueno, para mí Shakespeare ya dijo todo. Shakespeare es imposible superar, ¿no? O sea, póngale Cervantes, póngale Homero, ¿no? ¿Quién va a superar? O sea, ¿para qué voy a escribir yo algo si ya ellos dijeron todo? Dije, pero hay una cosa que ni Shakespeare, ni Cervantes, ni Homero saben, y nadie sabe quién soy yo. Entonces yo escribo para que la gente sepa quién soy yo. O sea, me acuerdo que era mi frase ante cualquier periódico. Y luego me di cuenta, después de leer Lindbergh, después de todo esto que acabo de contar, que en realidad a quién le interesa quién soy yo. O sea, no tenía ningún sentido, era absurdo pensar que yo tenía algo que decir porque Shakespeare no me conoció, ¿no? O sea, ¿qué demonios? No necesita conocerme, no importa. Entonces decía, bueno, se me acabaron las frases, ahora ¿por qué escribo? ¿Qué cosa va a sostener todo esto que ha sido en mi vida, la única cosa que me ha sostenido, que es ser escritor y el leer y todo esto? Y entonces tuve un sueño muy extraño, que no voy a contar, porque los sueños extraños no se cuentan, pero que me cambió mi manera de pensar. Entonces me di cuenta de algo que es fundamental para mí. Me di cuenta de que las personas escribimos, o los escritores escribimos, no para complacer a los demás, no para existir nosotros, no por vanidad,
no por salir publicados ni por presentarse, como en este caso, como yo, en un lugar y que la gente escuche lo que estás diciendo, sino que escriben por una necesidad interior muy fuerte, y es que todos tenemos un mensaje que decir. Nosotros hemos llegado a esta vida a decir un mensaje. Es la única cosa que entendí. O sea, todos, si hemos vuelto a nacer, no sé si creerá o no en la reencarnación, hemos nacido porque tenemos algo que decir. Y eso algo que tenemos que decir es algo que no nos es fácil entenderlo, porque llegamos en la ignorancia, en la amnesia, como el personaje de Oreja de Perro. Entonces tenemos que averiguarlo. Cada uno lo va a averiguar a su manera, y los que escribimos lo averiguamos escribiendo. Yo escribo, no soy, ya quisiera yo ser Osho, o quisiera ser Pablo Coelho y saber perfectamente qué mensaje tengo que darles, y así escribo un libro de autoayuda y me lleno de dinero y tengo un jet privado. Pero yo no sé qué mensaje tengo que decir, y la única forma en que yo puedo llegar a ese mensaje es escribiendo. Entonces yo escribo para que los demás entiendan lo que yo he venido a hacer a este mundo. Yo escribo para que los lectores, ustedes, me digan a mí para qué hago aquí. Una de las cosas que aprendí de los mensajes, la aprendí con el primer libro, con Un lugar llamado Oreja de Perro. Un lugar llamado Oreja de Perro es la historia repetitiva, van a darse cuenta ustedes, de un hombre al que se le pierde el hijo. En este caso no se lo roban, sino que muere, y él sufre muchísimo porque su hijo ha muerto, y no puede superar la pérdida del hijo, y encima la mujer se escapa, se va, porque tampoco puede superar la pérdida, ¿no? Se siente culpable de la muerte de su hijo. Entonces él todo el tiempo está diciendo: ¿por qué me quitaron algo que era mío? No sé si a ustedes les ha pasado esa sensación de sentir: esto es mío, esto me pertenece y me lo han quitado. Yo la tuve cuando me quitaron a mi hijo, ¿no? Decía: este es mi hijo, yo lo crié, yo lo alimenté, yo me despertaba en las mañanas. ¿Cómo es posible que ahora me digan que se va a vivir a otro continente, ¿no? Cuando tienes a una novia y de repente se va y te dice: bueno, me enamoré de otro, y dices: pero ¿cómo es posible que me quites a algo que me pertenece, que es mío? Entonces el personaje de esta novela tiene el enorme dolor de sentir que le han quitado, Dios o alguien le ha quitado lo que le pertenece. Pero en un momento el personaje se encuentra con una historia que me encanta, que es la historia de la enciclopedia francesa, que en la enciclopedia francesa van entrevistando a distintos oficios y personas, los enciclopedistas, ¿no? Pero todos, Diderot, Rousseau, van entrevistando a diferentes personas, y entrevistan en una de ellas a un ciego, ¿no? Y este es un ciego de nacimiento, y a este ciego de nacimiento le hacen preguntas sobre cómo ser ciego, si él ve colores, bueno, todas las preguntas típicas, y al final le hacen la pregunta: si tú pudieras hablar con Dios, ¿le pedirías que te dé vista? Y este ciego, que era una persona que había explicado que él veía con las manos, o sea que él tocaba las cosas y recién ahí podía saber qué cosa era cada cosa, dijo: yo no le pediría que me dé vista. Entonces, ¿qué le pedirías a Dios? ¿No? Le dice Diderot, y él dice: yo le pediría brazos más largos. Entonces él dice: a mí, cuando yo leí esa anécdota, me sentí impactadísimo. Dije: este ciego es enormemente sabio, ¿no? Porque uno no puede pedir lo que no es para uno. ¿Cómo va a pedir un ciego que le dé vista si él nunca ha visto? ¿Qué va a hacer él con la vista? Entonces lo que él quería pedir era brazos más largos, porque él había visto con los brazos. Entonces él era capaz de extender un brazo y ver. Entonces obviamente él dice: yo pido lo que necesito, no pido lo que no es para mí. Seguramente si Dios me hubiera dicho: ¿qué quieres? Yo digo: que mi hijo esté siempre conmigo. Pero yo entendí, después de escribir Oreja de Perro, que los hijos no son de uno, que no nos pertenecen, y que el destino... Yo me fui de mi casa a los 18 años, me peleé con mi familia y me fui, y mis padres lloraban, pero yo simplemente me fui, y dije: igual que yo me fui a los 18, igual le toca a mi hijo irse al año.